millonario vio a la empleada llevar a su madre al granero. Al preguntarle quedó sin palabras. El sol de la tarde caía a plomo sobre los inmensos y perfectos jardines de la hacienda Los Laureles, un lugar donde la riqueza se respiraba en el aroma de las rosas importadas y en el brillo cegador de las fuentes de mármol. Todo en aquella propiedad, ubicada en las afueras de una próspera provincia mexicana, estaba diseñado para impresionar, para gritarle al mundo que su dueño era un hombre que no conocía la palabra límite. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección y opulencia, existía un abismo social tan profundo que dolía en el alma. Rosa, una joven de 26 años, caminaba apresurada por el sendero de servicio. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, ahora mostraban las marcas ásperas del trabajo interminable. Llevaba puesto un sencillo vestido azul claro y un delantal blanco impecablemente limpio, planchado la noche anterior con el poco aliento que le quedaba después de una jornada de 14 horas. En sus brazos cargaba pesadas bandejas de plata con copas de cristal cortado. El sudor perlaba su frente, pero no se permitía el lujo de detenerse a secarlo. Tenía que ser invisible. Tenía que ser perfecta. En la terraza principal, bajo la sombra de elegantes toldos de lino, se encontraba don Arturo. Era un hombre de unos 35 años, de porte altivo, siempre enfundado en trajes hechos a la medida que costaban más de lo que Rosa ganaría en 10 vidas de servicio. Arturo no solo era el heredero de una inmensa fortuna, sino un hombre cuya arrogancia era su principal carta de presentación. Para él, las personas no eran seres humanos. Eran escalones, adornos o, en el caso de los empleados, simples herramientas desechables. Disfrutaba exhibir su poder, pisoteando la dignidad de quienes consideraba inferiores para sentirse aún más grande. Esa tarde, don Arturo recibía a un grupo de importantes inversionistas europeos. Había risas fuertes, humo de puros caros y el tintineo constante de copas brindando por negocios millonarios. Rosa se acercó con la cabeza gacha, moviéndose con la gracia y el silencio que le habían exigido para rellenar las copas de champán. Su mente, sin embargo, no estaba en el lujo que la rodeaba. Su corazón latía al ritmo de una preocupación constante. Su abuela, doña Carmen, de 78 años, quien la esperaba en el viejo y húmedo granero al fondo de la propiedad. Doña Carmen era la única familia que le quedaba. Una mujer de cabello blanco como la nieve, de mirada dulce pero con los pulmones cansados, que dependía de la caridad disfrazada de empleo que don Arturo les ofrecía. Vivir en ese granero, rodeadas de herramientas oxidadas y corrientes de aire frío, era el precio que Rosa pagaba con gusto para que su abuela tuviera un techo y medicinas. «La familia es el único tesoro que el dinero no puede comprar, mi niña», le decía su abuela cada noche, acariciándole el rostro con manos temblorosas. Ese amor infinito era el motor de Rosa, su escudo contra la crueldad del mundo. «¡Muchacha!», ladró la voz de Arturo, cortando el aire como un látigo. Rosa se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se acercó rápidamente, manteniendo la mirada en el suelo, como dictaban las reglas no escritas de la hacienda. «Sí, patrón, diga usted», respondió Rosa con la voz suave y llena de un respeto que él no merecía. Arturo la miró con asco, paseando sus ojos por sus zapatos gastados y sus manos enrojecidas por el jabón. Quería impresionar a sus invitados, demostrarles que él era un señor feudal en pleno siglo moderno. Se giró hacia una elegante mujer rubia a su lado y con una sonrisa burlona habló en voz alta, utilizando un francés pausado y venenoso. «Regardez cette paysanne», comenzó Arturo gesticulando hacia Rosa. «Sale, ignorante et miserable. C'est la poubelle de nos champs».
Elle ne comprend même pas que nous parlons d'elle. Miren a esta campesina, sucia, ignorante y miserable. Es la basura de nuestros campos. Ni siquiera entiende que estamos hablando de ella. Los invitados estallaron en carcajadas. Un coro de risas crueles y miradas de desprecio cayeron sobre los hombros de Rosa como piedras. Arturo alzó su copa, deleitándose en su propia supuesta brillantez, convencido de que la joven frente a él era tan tonta como una pared, un ser inferior incapaz de comprender la sofisticación de su insulto. Pero Arturo estaba equivocado, terriblemente equivocado. Cada palabra, cada sílaba en aquel idioma extranjero golpeó el corazón de Rosa con la precisión de una daga. Ella lo había entendido todo, absolutamente todo. Sintió cómo la sangre le hervía en las venas y el calor de la indignación le subía a las mejillas. Sus manos, que sostenían la bandeja de plata, temblaron por un instante. Un nudo gigantesco se formó en su garganta, tan apretado que le robaba el aire. La humillación le quemaba el pecho. El impulso natural, humano y justo, era arrojar esa bandeja al suelo, mirarlo a los ojos y contestarle en el mismo idioma. Demostrarle que su mente era 1000 veces más brillante que su estúpido dinero. Abrió ligeramente los labios. Las palabras en francés se agolparon en la punta de su lengua, afiladas, listas para destruir la máscara de ese hombre cobarde. Pero entonces, como un relámpago en su mente, apareció la imagen de doña Carmen. Vio el rostro arrugado de su abuela, escuchó su tos seca en medio de la noche fría del granero. Pensó en las medicinas para el corazón que solo podía pagar con los miserables billetes que recibía a fin de mes. Si hablaba, si defendía su honor en ese momento, Arturo la echaría a la calle sin pensarlo 2 veces. ¿A dónde llevaría a su abuela enferma? ¿Cómo sobrevivirían al invierno que se acercaba? El silencio de Rosa fue un acto de amor supremo, una inmolación silenciosa que destrozaba el alma. Apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Trilló su propio orgullo, lo hizo polvo y se lo tragó junto con las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Parpadeó rápidamente forzando a sus ojos a mantener la sumisión que de ella se esperaba. ¿Se le ofrece algo más, señor?, preguntó Rosa en español, con la voz temblando apenas un hilo, fingiendo la ignorancia que él le adjudicaba. Arturo soltó una carcajada final, satisfecho de su obra. «No, lárgate. Tu presencia me arruina la vista. Ve a limpiar las caballerizas, a ver si encajas mejor entre los animales», escupió él, haciendo un gesto de desdén con la mano. Rosa dio media vuelta. Caminó por el sendero alejándose de la terraza. Mientras se alejaba, fuera de la vista de aquellos tiranos de traje, una sola lágrima rodó por su mejilla. Una lágrima caliente, cargada de dolor, de rabia contenida y de una dignidad que Arturo jamás conocería. Llevaba la cabeza agachada frente al mundo, pero en su corazón sabía que estaba haciendo el sacrificio más grande de su vida por la única mujer que valía la pena amar. El trayecto hacia el granero se sintió eterno. Cada paso que daba Rosa le pesaba como plomo. Al cruzar el umbral de las puertas de madera podrida, el cambio fue drástico. Atrás quedaba la luz dorada y el lujo. Allí dentro reinaba la penumbra, el olor a paja húmeda, a tierra mojada y a tiempo estancado. Era un espacio indigno para cualquier ser humano, pero para ellas era su único refugio. Rosa dejó las cosas en una mesa coja, se apoyó contra la pared de tablas y se cubrió el rostro con las manos. Ya no pudo más. El llanto contenido estalló en un sollozo silencioso. Lloró con la boca cerrada, temblando de pies a cabeza, sintiendo cómo la humillación de las palabras de Arturo se repetía en su mente como un eco venenoso. «Basura de nuestros campos». Le dolía el pecho.
Un dolor físico punzante, el dolor de tener que esconder su luz para poder sobrevivir en la oscuridad ajena. «Rosita, mi niña hermosa, ¿eres tú?». La voz frágil y amorosa de doña Carmen sonó desde un rincón donde descansaba sobre un colchón gastado cubierto por mantas raídas. Rosa dio un respingo. Rápidamente, con el dorso de sus manos, se secó las lágrimas con desesperación. Se pellizcó las mejillas para darse un poco de color y dibujó una sonrisa en su rostro antes de acercarse a la cama. «Sí, abuelita, soy yo. Ya terminé el servicio de la tarde», dijo Rosa, arrodillándose junto a ella y tomando sus manos arrugadas y frías. «¿Cómo te sientes? ¿Te tomaste el jarabe?». Doña Carmen, con la sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento, la miró fijamente. Aquellos ojos, aunque cansados y rodeados de arrugas, poseían un brillo inteligente y penetrante. La anciana levantó una mano temblorosa y acarició la mejilla de su nieta, notando la humedad que aún quedaba en su piel. «Tienes tristeza en la mirada, mi paloma. No me mientas a mí, que te conozco desde antes de que abrieras los ojos al mundo». «¿Ese hombre volvió a maltratarte?», preguntó la anciana con un dejo de dolor en la voz. «No, abuela, de verdad, son solo los nervios del trabajo. Había mucha gente importante hoy», mintió Rosa besando la mano de su abuela. Mientras Rosa preparaba un poco de té en una hornilla improvisada, la memoria la asaltó. El lector debía saber por qué aquella campesina, como la llamaba Arturo, entendía un francés tan perfecto como el de un diplomático. La verdad yacía en la mujer postrada en esa cama. Doña Carmen no siempre había sido una anciana viviendo de la caridad en un granero. Décadas atrás, Carmen había sido una mujer de gran posición, nacida en una familia de abolengo que valoraba la educación por encima de todo. Había viajado a Europa en su juventud, estudiando literatura y artes. En aquellos tiempos dorados, su casa estaba llena de libros de poesía, de música clásica y de conversaciones en varios idiomas. Sin embargo, una tragedia silenciosa, un engaño oscuro del pasado que Rosa aún no comprendía del todo, había despojado a su familia de todas sus tierras y su fortuna. Lo perdieron todo, excepto su dignidad y su intelecto. Durante las noches de infancia de Rosa, bajo la luz parpadeante de una vela, doña Carmen no le contaba cuentos de hadas. Le recitaba a Víctor Hugo y a Baudelaire. Le enseñó a pronunciar el francés con una dicción exquisita. Le enseñó modales, historia y el valor de una mente libre. «Nos pueden quitar el dinero, mi niña. Nos pueden quitar la casa, pero jamás podrán quitarnos lo que llevamos en el corazón y en la cabeza», le repetía su abuela. Ese era el mayor secreto de Rosa. Debajo de su delantal manchado se escondía la mente de una verdadera dama, una heredera de una riqueza cultural que Arturo, con todos sus millones, jamás podría comprar. El sonido de la puerta del granero abriéndose de un golpe brusco devolvió a Rosa a la cruel realidad. La figura imponente y amenazadora de don Arturo se recortó contra la luz del exterior. Entró tapándose la nariz con un pañuelo de seda, mirando el lugar con profunda repulsión. «Por Dios, este lugar apesta a miseria», exclamó Arturo pateando un balde vacío que se interponía en su camino. Rosa se puso de pie de un salto, colocándose instintivamente frente a la cama de su abuela, como una leona protegiendo a su cría. «Señor, por favor, mi abuela está descansando», suplicó Rosa en voz baja. «Me importa un comino tu abuela», gritó él, acercándose amenazadoramente. «Acabo de revisar la despensa. Faltan 2 botellas del vino francés que pedí para mañana. Seguro fuiste tú, inútil. Seguro las rompiste por torpe. Le juro por la Virgen que yo no toqué ninguna botella, señor. Yo solo serví en la terraza».
Trató de defenderse Rosa con las manos temblando. Arturo la miró con furia asesina, acercando su rostro al de ella. «No me repliques, igualada», siseó él. «Estoy harto de su incompetencia. Escúchame bien, a partir de hoy vas a doblar turno. Te vas a levantar a las 4 de la mañana para limpiar toda la casa principal antes de que los invitados despierten, y te vas a quedar lavando en las cocinas hasta la medianoche, y sin un peso extra de paga para reponerlo de mi vino». «Pero, patrón», suplicó Rosa con los ojos llenos de lágrimas, «son 20 horas de trabajo. No podré cuidar a mi abuela. Ella necesita sus medicinas, sus comidas a sus horas. No puedo dejarla sola tanto tiempo». Arturo desvió la mirada hacia la cama donde doña Carmen lo observaba en silencio absoluto, con una dignidad que a él le resultaba intolerable. Una sonrisa perversa se dibujó en los labios del millonario. Había encontrado el punto débil perfecto. «Ese es tu problema, no el mío», dijo Arturo con frialdad. «Si no te presentas a las 4 de la mañana en la cocina, ordenaré a mis capataces que saquen a patadas a esa vieja inútil a la calle mañana mismo. Ustedes no son más que parásitos en mis tierras. O trabajas como una mula, o se largan a morir de hambre a los caminos. Tú decides». Dio media vuelta y salió del granero, dejando la puerta abierta de par en par para que el viento helado de la tarde golpeara a las dos mujeres. Rosa se quedó petrificada. El silencio en el granero era ensordecedor, solo roto por la respiración dificultosa de doña Carmen. La amenaza ya no era un simple insulto. Arturo había cruzado la línea sagrada. Estaba amenazando la vida misma de la mujer que le había dado todo. Rosa miró hacia la puerta por donde el tirano había salido. Las lágrimas de tristeza y humillación que había derramado minutos antes se secaron repentinamente. Fueron reemplazadas por algo nuevo, algo profundo y ardiente. El dolor se había transformado en un fuego silencioso. Vio a su abuela acomodarse en la cama, tiritando por el frío que había entrado, y en ese instante el límite moral de Rosa se rompió. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, dejándole pequeñas marcas de sangre. Respiró hondo, enderezando la espalda hasta adquirir una postura que no era la de una sirvienta, sino la de la dama que su abuela había criado. En sus ojos ya no había sumisión, había una promesa solemne a Dios, a sus ancestros y a sí misma. No permitiría que ese hombre sin alma destruyera la poca vida que le quedaba a su abuela. Ya no habría más retrocesos. El monstruo había despertado al espíritu guerrero de su sangre, y muy pronto Arturo descubriría que el límite de su poder terminaba exactamente donde comenzaba la dignidad de Rosa. La gran noche en la hacienda, los laureles había caído como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por el brillo arrogante de cientos de candelabros de cristal que iluminaban el comedor principal. Era una cena de gala, el evento más importante del año para don Arturo, donde buscaba cerrar un trato multimillonario con un grupo de aristócratas e inversionistas venidos directamente de París. La mesa, una pieza de caoba maciza que parecía no tener fin, estaba servida con vajilla de porcelana fina y cubiertos de plata pura. El ambiente olía a perfumes caros, a coñac añejo y a la codicia disfrazada de alta sociedad. Rosa, por su parte, sentía que el cuerpo se le rompía en pedazos. Fiel a la cruel amenaza de Arturo, se había levantado a las 4 de la mañana. Había fregado los pisos de rodillas con agua helada. Había limpiado las inmensas cocinas y ahora, entrada la noche, sus piernas temblaban bajo el peso de la fatiga extrema. Sin embargo, su rostro se mantenía impasible,
como esculpido en mármol. El fuego que había nacido en su pecho la noche anterior en el granero la mantenía de pie. Cada vez que sentía que iba a desmayarse, pensaba en doña Carmen, en su respiración frágil, en sus manos arrugadas, aferrándose al rosario de madera. No le daría a ese tirano el gusto de verla caer. En el extremo derecho de la mesa, un hombre observaba la escena en silencio. Era don Mateo, un empresario de la capital, un hombre de unos 40 años, de porte elegante y mirada profunda. A diferencia de Arturo y sus invitados, Mateo no alardeaba de su riqueza. Llevaba un traje oscuro de corte impecable pero discreto, y en sus ojos había una nobleza y una inteligencia que contrastaban brutalmente con la superficialidad del lugar. Mateo había notado a Rosa desde el principio. Había visto el temblor de cansancio en sus manos al servir el agua, pero también había visto la inmensa dignidad en su postura. Algo en esa joven campesina le oprimía el corazón. El reloj dio las 10 de la noche. El vino había fluido en abundancia y las risas de los invitados se hacían cada vez más estridentes y vulgares. Arturo, hinchado de orgullo y sintiéndose el rey del mundo, quiso impresionar a su principal invitado, el Monsieur Dubois, un hombre mayor y de aspecto severo. «Muchacha, ven aquí de inmediato», bramó Arturo chasqueando los dedos en el aire como si llamara a un perro callejero. Rosa, que esperaba junto a la pared, apretó los labios, tomó la botella del reserva especial y se acercó a la cabecera de la mesa. Se colocó a la derecha de Arturo y procedió a servir el vino con una precisión milimétrica, sin derramar una sola gota. Arturo se recostó en su silla, miró a Monsieur Dubois y con una sonrisa cargada de maldad y soberbia, habló en voz alta, asegurándose de que toda la mesa prestara atención. «Regardez cette créature, Monsieur Dubois», dijo Arturo en su français prétentioso. «Elle travaille depuis l'aube. Ce sont des bêtes de somme dans ce pays. Elle n'a ni cerveau, ni âme, ni éducation. Elle est comme un meuble de plus dans ma maison, juste bonne à nettoyer notre saleté sans jamais comprendre le monde des humains. Mire a esta criatura, señor Dubois. Trabaja desde el amanecer. Son bestias de carga en este país. No tiene cerebro, ni alma, ni educación. Es como un mueble más en mi casa. Solo sirve para limpiar nuestra suciedad, sin entender jamás el mundo de los humanos». Una carcajada general y estrepitosa estalló en el comedor. Las mujeres cubrieron sus sonrisas con abanicos y los hombres alzaron sus copas, celebrando la humillante broma del anfitrión. Monsieur Dubois soltó una risita seca, asintiendo ante la supuesta superioridad de Arturo. Pero esta vez algo cambió en el aire. La atmósfera de repente se volvió pesada, eléctrica. Rosa terminó de servir el vino de Arturo. Lentamente, con una calma que helaba la sangre, colocó la botella sobre la mesa de caoba. No agachó la cabeza, no se encogió de hombros. Poco a poco, enderezó su espalda cansada hasta alcanzar toda su estatura. Levantó la mirada, esos ojos grandes y oscuros que siempre miraban al suelo, y los clavó directamente en los ojos de don Arturo. El silencio comenzó a extenderse por la mesa al notar la rebeldía inaudita en la postura de la sirvienta. Rosa respiró hondo, sintiendo el espíritu de doña Carmen y de todos sus ancestros ardiendo en su garganta, y con una voz clara, firme y con una dicción que haría palidecer de envidia a la realeza parisina, pronunció: «Monsieur, la véritable saleté ne se trouve pas sur mes mains ni sur mon tablier, mais dans les profondeurs de votre âme misérable. Señor, la verdadera suciedad no se encuentra en mi mano ni en mi delantal, sino en las profundidades de su alma miserable».
El sonido de una copa de cristal cayendo al suelo y haciéndose añicos rompió el silencio mortal. Monsieur Dubois abrió los ojos desmesuradamente, boquiabierto, soltando el tenedor sobre su plato. Las esposas de los inversionistas ahogaron un grito. Don Mateo, al fondo de la mesa, se inclinó hacia adelante completamente fascinado, sintiendo que el corazón le daba un vuelco ante la majestuosidad de aquella mujer. Pero Rosa no había terminado. Giró su rostro hacia Monsieur Dubois y los demás invitados franceses, dirigiéndose a ellos con la elegancia de una duquesa. L'argent, messieurs, peut acheter le luxe, le pouvoir et même le silence de ceux qui souffrent. Mais il n'achètera jamais la classe, l'honneur ni l'éducation que cet homme prouve si cruellement ignorée. Je suis pauvre, oui, mais je suis humaine, et ma dignité vaut bien plus que toute cette hacienda. El dinero, señores, puede comprar el lujo, el poder y hasta el silencio de los que sufren, pero jamás comprará la clase, el honor, ni la educación que este hombre demuestra tan cruelmente ignorar. Soy pobre, sí, pero soy humana, y mi dignidad vale mucho más que toda esta hacienda. Arturo estaba paralizado. Su rostro pasó de un rojo escarlata a un blanco sepulcral. La humillación pública, la destrucción total de su máscara de superioridad frente a las personas que más quería impresionar, lo golpeó como un tren a toda velocidad. Los inversores lo miraban con una mezcla de horror y profundo desprecio. En la alta sociedad europea, el maltrato vulgar a la servidumbre era visto como una muestra de nuevo rico, sin clase. ¡Cállate!, rugió Arturo finalmente, poniéndose de pie de un salto y tirando su silla hacia atrás con violencia. ¡Maldita muerta de hambre! ¡Igualada! ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa? Rosa lo miró con una lástima infinita, la lástima que se le tiene a un insecto venenoso. «Ya no tengo nada más que decirle, don Arturo», respondió ella en perfecto español, con la voz serena. «Me ha quitado el descanso, me ha quitado el salario, pero mi voz y el respeto a mis mayores no me los quitará nunca». «Estás despedida», gritó Arturo fuera de sí, escupiendo las palabras mientras temblaba de furia e impotencia. «Te quiero fuera de mis tierras ahora mismo, tú y esa vieja decrépita que tienes por abuela. Lárguense a la calle, a morirse de frío, que es lo único que merecen. No quiero verlas cuando salga el sol». Rosa no derramó una sola lágrima. Con movimientos pausados y llenos de nobleza, se desató el nudo del delantal blanco. Lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el borde de la mesa, como quien renuncia a una cadena.